Buenos días, queridos hermanos. Estamos ya listos después de adorar a nuestro Dios en su día. Hemos de disponer nuestras mentes y corazones para escuchar la palabra de Él, a quien hemos adorado y quien está con nosotros. Gracias damos al Señor porque podemos comunicarnos y hasta ahora Dios nos ha guardado y bendecimos su nombre por ello. Y tenemos la oportunidad de hacer llegar hasta ustedes este mensaje que concluye la porción que hemos considerado en San Lucas acerca del seguimiento. Con mi esposa nos dirigimos a ustedes para enviarles un cariñoso saludo a todos ustedes allá en sus hogares donde están celebrando el Día del Señor y donde la bendición de Dios esperamos que descienda a ustedes si han dispuesto este tiempo para buscar su rostro. Que el Señor sea con cada uno de ustedes a donde se encuentren, donde estén. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, cuánta gratitud hay en nuestros corazones, pues nos permite seguir exponiendo tu santa palabra y tu iglesia, seguir alimentándose de ella. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque también podemos unirnos, no solo para adorarte, sino también ahora para exponernos a tu palabra. Necesitamos tanto de ella y en la conclusión, Señor, de este pasaje donde se está considerando acerca del llamamiento que tú haces para que se te siga y nos convirtamos en discípulos tuyos. Tenemos ahora la bendición de terminar, concluir y esperamos que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos hacerlo como conviene. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya se ha leído el pasaje de San Lucas, los dos versículos 34 y 35 que se encuentran en el capítulo 14 y que refieren un concepto que es muy conocido en el ámbito cristiano, sí, acerca de la sal. Y este concepto viene también en el Evangelio según San Mateo. Allá está en el contexto del Sermón del Monte o después de las bienaventuranzas. También continuará después lo de la luz del mundo y otras cosas que vienen en el capítulo 5 que inicia el Sermón del Monte. En San Marcos, bueno, es un pasaje que su contexto tiene bastante relación con lo de San Lucas, porque San Marcos coloca este concepto de la sal con el versículo 50, que concluye esta porción, haciendo referencia acerca de las consecuencias fatales que tiene el pecar, el estar en contra de la voluntad de Dios y concluye con el concepto de la sal. Pero estamos trabajando con San Lucas y aquí tiene que ver con la cuestión de discipulado. Como ustedes han de entender, hermanos, los materiales, en este caso paralelos de los sinópticos, porque son tres, tiene cada escritor sagrado sus propósitos y van ordenando el material de tal manera que estos propósitos se cumplan. Y en este caso San Lucas tiene el propósito de concluir una exposición acerca del discipulado. Ya hemos expresado en la oración, el Señor Jesús llama a las multitudes, les llama a seguirlo y si alguno de ellos quiere seguirlo, entonces va exponiendo lo que ya hemos dicho y termina esta exposición con lo que refieren los versículos 34, 35 acerca de la sal y del oír. Ahora, pareciera ser que es algo que no está en el contexto de seguimiento, pero claro que lo está. Esperamos que pueda ser claro para que quede también
Para ustedes del todo comprensible esta porción. Ahora, el versículo 33 ya se ha dado una especie de conclusión donde subraya la necesidad de ser totalmente de Cristo y nada para el mundo, renunciando a todo para convertirse en discípulo. ¿Está bien? Ya los versículos 34 y 35 entonces, que continúan del versículo 33, han de considerar los riesgos de la duración de esta incomparable experiencia de ser discípulos del Señor Jesús. Aquí ha de exponerse lo que tiene que ver con la continuidad acerca de lo que ya se ha dicho y del seguimiento. Bien, entonces entramos ya de lleno en cuanto a lo que está expresado acá, versículo 34. Ustedes tienen ahí sus Biblias y ya se ha leído este pasaje. Dice así: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Así. Lo primero que aparece ahí es este concepto acerca de la sal. Y dice, la sal es buena. Así, la sal es buena. Y este calificativo tiene que ver con el discípulo, desde luego. Significa que el ser un discípulo es una cosa buena. Bueno, es lo más bueno. Definitivamente lo mejor que puede sucedernos, el ser discípulos del Señor Jesús. No hay cosa mejor que pueda pasarnos, hermanos, así, que seamos discípulos del Señor Jesús. No hay otra cosa que compita en esta vida, en toda esta historia humana, que el ser discípulos del Señor Jesucristo. Es lo mejor, es bueno, es lo más bueno. Ahora, claro, si algunos que no son discípulos dicen que es una exageración, que tiene que, bueno, ustedes han de entender, no lo son, no estarían autorizados para hablar. Pero los que sí verdaderamente son discípulos, nos uniríamos para decir, claro que es lo mejor que puede pasarnos en la vida. Eso es bueno, eso es bueno. Así es que la expresión la sal es buena tiene que ver con eso. Después de la afirmación acerca de la calidad de la sal, sigue un planteamiento en realidad, hermanos, difícil de comprender. Y aquí tenemos que ser sencillos. Si los eruditos y los estudiosos tienen que batallar mucho para llegar a esta comprensión, cuanto más nosotros, perdón. El que la sal llegue a perder su sabor. ¿Cómo es posible que la sal pueda llegar a perder su sabor? Y aquí nos encontramos con algo muy difícil. ¿Por qué? Porque químicamente esto es imposible. No puede. Pero, vamos, aclarando, pero si se prescinde de la realidad natural, de que la sal no puede perder su sabor, pero si prescindimos de esa realidad natural, entonces dicho planteamiento no representa ninguna dificultad y lo tomaremos como una referencia para que hable de la posibilidad que hay en relación al discípulo o al seguimiento. Y esta referencia quede para los años que vienen y los estudiosos se aboquen a esclarecer este asunto. De todas maneras, no tenemos problema. Lo que importa es que entendamos
que de acuerdo a lo que se nos expone aquí, dejando a un lado la cuestión natural, diremos, bueno, puede la sal en determinado momento perder su sabor, es lo que está diciendo aquí. Pero eso mismo, de que sea difícil de comprender, también contribuye para que veamos que este asunto que se va a tratar es de suma importancia y espero que Dios nos ayude para darnos cuenta de la conclusión tan radical que se tiene en esta porción. Si aceptamos que esto puede suceder, entonces diremos que se trata entonces de una pregunta retórica que presume una respuesta negativa. Acuérdense ustedes que las preguntas retóricas se hacen, pero ya va implícita la respuesta. En este caso es una respuesta negativa. Si la sal deja de ser lo que era, si deja de ser lo que era la sal, ¿cómo se le devolverá su sabor? La sal es buena y su sabor con ella, sí. No vamos a hablar aquí de otras cosas que normalmente se habla cuando se expone esto en cuanto a las características de la sal. Quedémonos con que la sal es buena, sí. Su sabor es algo único. Ahora, ¿cómo se le devolverá su sabor si lo pierde? Respuesta, ¿es negativa? No puede devolvérsele. Es imposible. Esto sería tan difícil como resucitar a un muerto. Si difícil es en nuestra comprensión que la sal deje de ser sal, que ya no sea sal, más difícil es que la sal, dejando de ser sal, vuelva a recuperarse. Espero que quede claro, hermanos. Eso sería tan difícil como resucitar a un muerto, porque lo mismo que el ser humano, la sal no tiene más que una vida. Así es que para que vuelva a tenerla, pues ya no es posible. La sal ya no es sal. El discípulo que ha sabido calcular, vamos regresando un poquito al versículo 28 en adelante, el discípulo que ha sabido calcular, que ha renunciado a los suyos y a sus bienes y a sí mismo, que está preparado para el martirio, cuando habla de llevar la cruz, que es entonces capaz de ser discípulo, de acuerdo a los versículos 26, 27 y 33. Este discípulo es un buen discípulo, así. Si ha sucedido todo lo que está planteado con anterioridad, terminamos diciendo que es un buen discípulo. Lo mismo que la buena sal. Así es este discípulo, un buen discípulo. Si deja de ser lo que ha escogido ser, entonces es un ser acabado, destruido. Si deja de ser lo que ha escogido ser, si se ha embotado, si ha perdido la sabiduría del Evangelio, ya no es bueno para nada. El discípulo que deja de serlo, sal sin sal, es semejante, y esta semejanza es fuerte, pero a la vez es clara. Pero va a referirnos, y antes de expresarla, va a referirnos este hecho de dejar de ser discípulo. Y aquí no hay tal cosa como que alguien pues vive la vida cristiana victoriosa y de repente ya cae en pecado y entonces, pero sigue siendo... No.
Y eso de que de un momento a otro caiga es un concepto que casi no podemos nosotros sostenerlo. Tiene que seguirse un proceso para que suceda. El discípulo tiene que seguir un proceso para que termine dejando de ser discípulo, que quede claro, hermanos. Un proceso que tiene que ver con el descuido en cuanto a su búsqueda a Dios, su disciplina en cuanto a alimentarse con la palabra, como hemos dicho y seguiremos diciendo en el Salmo número 1, y en muchas otras porciones, desde luego. Si ya no toma el tiempo que debe tomar para las cosas sagradas, si deja de considerar el seguir al Señor Jesús como la cosa más importante de su vida y empieza a dar ciertas prioridades a algunas cosas, va sucediendo algo que el apóstol San Pablo lo expresa de una manera muy, muy especial, donde nos dice, y voy a decirlo con estas palabras, bueno, va deslizándose, va separándose y termina arruinado. La sal deja de ser sal, el buen discípulo deja de ser discípulo. ¿Hay esta posibilidad? Lo hay. Y por cuanto lo hay, están estos versículos 34 y 35. Ahora, en cuanto a lo que les refería, el discípulo que deja de serlo, sal sin sal, es semejante a un hombre loco que, en vez de mirar hacia adelante, hacia el reino de Dios, mira hacia atrás, hacia las ollas de carne de los egipcios. Hay otra referencia en cuanto a la esposa de Lot, que mira atrás en lugar de mirar adelante y queda constituida en una estatua de sal, y por cierto, de sal. Bueno. Pero aquí, mira hacia atrás, hacia las ollas de carne de los egipcios, lo que pasó en el Éxodo con los israelitas, y se entiende afectados por los que eran egipcios y se habían unido a ellos, después vienen a convertirse en una especie de estorbo. Y ellos se unen para recordar esos momentos que pasaban cuando se sentaban a comer, se entiende, abundante carne. El pasaje es de Éxodo 16:3 y dice así: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Y esas añoranzas y esos recuerdos ya hablan de un deseo de regresar. En este contexto diríamos de un deseo de dejar de ser discípulo y ser lo que se era antes. Este es un peligro, este es un riesgo permanente, hermanos, y más nos vale que lo entendamos. Pero al respecto, ante este riesgo, esta realidad, el Señor Jesús es cuidadoso para dejar muy claro en algunos versículos, y vamos a leer dos. En el mismo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 62, y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. También lo expresa en otro texto, en otro versículo, el apóstol San Pablo, cuando en Filipenses 3:13 nos dice: hermanos, refiriendo a su persona, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. Ya ustedes han de conocer estos preciosos versículos. Olvidando lo que queda atrás, ya nada tiene que ver conmigo, y extendiéndome a lo que está adelante. Y mis ojos y mi corazón miran adelante, no atrás, no atrás. Si el discípulo se ha embotado, este discípulo ya no es bueno, no es apto, más que para acabar fuera de la comunidad, del reino de Dios. Ser echado fuera es lo que corresponde al discípulo que ya no es bueno, que ya no es discípulo. Mateo precisa, no sirve, ya en el pasaje paralelo de San Mateo que les decía acerca del Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 13, en este caso, Mateo precisa, no sirve más para nada, sino para ser, refiriendo a la sal, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Así, ya no sirve para nada. Lucas afirma que si la sal no tiene ya sus propiedades, pierde forzosamente toda su eficacia y por lo tanto su utilidad. Lo mismo ocurre con el discípulo que deja de serlo, que ha perdido ese gusto, ese orden interior, esa capacidad y esa sabiduría. Queridos hermanos, debe quedar muy claro este asunto. Por un lado, que hay el riesgo de dejar de ser discípulos. Estos textos nos estarían hablando entonces de esa permanencia, esa experiencia constante y cada vez más intensa del seguimiento que nos lleva a constituirnos discípulos del Señor Jesús. Sí. Ahora, esto es algo que se debe cultivar, es algo que se debe alimentar cada día más y más. En el momento que nosotros iniciamos el seguimiento, en ese preciso momento, empezamos un recorrido donde nuestra búsqueda de Dios el día de mañana será más intensa que el día de ahora. Y de pasado mañana más intensa que el de mañana. En otras palabras, cada vez debe ser más. Hay un gran peligro, hermanos, entiéndame, ahora que tengo la oportunidad de usar la santa palabra de Dios para exhortarles, hay un gran riesgo. Se toma menos esos descuidos, esa indiferencia. Se piensa que pues es cosa insignificante y que pues no, ya no tenemos que preocuparnos, pues tanto, no exageremos. Por eso les insisto en la lectura de la palabra, en la adoración, en la oración, en la búsqueda del Señor. No es un capricho nuestro, hermanos. Es que está de por medio lo más grande que puede darse en esta vida. El dejar de ser discípulos, si ya lo somos, si ya lo somos, si ya lo somos. Qué daño para uno mismo si deja de ser discípulo, y qué daño para tanta gente que nos ha visto caminar siguiendo al Señor Jesús. Solo imagínense, hermanos, a cuánta gente se perjudica. Y para concretar eso, vayan
a esos casos de personas que siendo muy entregadas a Dios, llega el momento que dejan de serlo y pasan a atraer a un sinnúmero de gente. Ya no digamos a su familia o los seres queridos, a otros más también. Y no tiene que ver entonces con un daño individual, personal. No, no. Eso es lo que más le preocupa al Señor Jesús. Ya son mis discípulos, ahora sí. Entonces, permanezcan con esta comprensión. No se expongan, no se descuiden, porque si dejan de ser discípulos, es la desgracia más grande que puede sucederles a ustedes y también a muchas personas que les han conocido, que están cerca de ustedes. Hermanos, con tristeza hemos tenido que ver algunos, bueno, más tristeza, porque no solo son algunos casos, pero lo hemos visto en nuestro caminar, en los años que Dios nos ha concedido. El versículo 35 termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo creo que ustedes y yo tenemos oídos para oír. Pues entonces oigamos lo que Dios nos está diciendo, lo que el Señor Jesús nos está diciendo, lo que en el Evangelio de San Lucas se nos está diciendo. Oigamos. Y oigamos muy atentamente, de una manera muy comprometedora. Estas palabras indican que se debe poner la mayor y más viva atención en cuanto al hecho de seguir siendo discípulos. Oigamos lo que Dios dice. Olvídense de los puntos de vista humanos y evangélicos o de otras personas, como ustedes quieran calificarles. Y tomemos muy en cuenta lo que Dios dice. Óigame, dice Dios, cuando está hablando así. El que tiene oídos para oír, oiga. Óigame. Ustedes que dicen ser discípulos o han sido o lo son, oigan. Y oigan muy bien. Si el peligro es grande, entonces debemos oír mejor y más aún. Ya se nos ha descrito con esta figura de la sal. Si la sal deja de ser sal, que se tire. Algunas expresiones que pues ya les he dicho no son fáciles de comprender, pero que se tire, que se una con el estiércol de los ganados ahí, ya no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad. O pues en algo que no va a servir para nada ya. Ahí debe estar quien ha dejado de ser discípulo. No es fácil, hermanos, entiendan. A veces se juega con esto. A veces se ha hecho muy fácil, o al menos no tan difícil, el incurrir en ciertas actitudes, ciertos procederes, ciertas maneras de hablar, de reaccionar en ciertos pecados, y todavía somos, hermanos, es que esto es muy grave, es muy delicado. Y yo no estoy diciéndoles que no va a haber alguna posibilidad de volverse, pero eso mejor no lo decimos, porque tiene que ver aquí, tiene que entrar en juego otras situaciones. Es tan grave, es tan delicado, queridos hermanos, es tan delicado que la iglesia primitiva pasaron, digamos, 150 años
Si dependemos de uno de los escritores que hubo y fue tan importante, Hermas, dirigido, diríamos, por el pastor de pastores en cuanto a lo que entendía, hay un libro que se conoce de la iglesia primitiva, ya se ha dicho en las pláticas que se ha tenido a la iglesia, el pastor de Hermas. Hasta ahí. Y si queremos ser más o menos exactos, 155 después de Cristo. Empieza a trabajarse o iniciarse con una tradición penitencial. Los años anteriores, la iglesia no aceptó que alguien, habiéndose bautizado y siendo discípulo del Señor Jesús, e incurriera en pecado evidente y público, o al menos evidente, pudiera seguir formando parte de la iglesia. No era eso común, hermanos, no se dio. Estoy hablando con base histórica. Estoy refiriendo esto, hermanos. Y el pastor de Hermas es muy citado. Y los padres de la iglesia lo citaron vez tras vez por su importancia que tuvo este escrito. Sí. Inclusive Tertuliano, antes de ser montanista, lo citó de una manera muy especial. Bueno, es que la iglesia no aceptó que alguien que fuera discípulo terminara no siéndolo. No lo aceptó en su congregación. Claro, a partir de ahí se inició un proceso en el que se refirió que era posible nuevamente que se volviera a integrar en la comunidad. Ah, sí, pero se empezaron a dar una serie de medidas penitenciales. Ay, hermanos, no es el tema ahora. En historia eclesiástica se toca eso y debemos ampliarlo, porque la iglesia debe estar instruida en eso. Pero vamos, una serie de medidas penitenciales que ya no es posible. Es que siempre la iglesia, que ahora se vea tan fácil, que ahora se diga, no, es que soy miembro en plena comunión de la iglesia, pero incurro en esto, yo sigo siendo, Dios nos perdone. Pero después de estas exposiciones, me quedo comprometido delante de Dios para cuidar al menos hasta donde sea posible estas situaciones. Sí, hermanos, esa es la verdad. Se los anticipé que a principio de año expondríamos estas cosas, porque ya es tiempo de que la membresía en plena comunión de la iglesia verdaderamente dé evidencia de un seguimiento fiel. Porque si yo no cuido eso, me siento responsable delante de Dios. Pero esto es muy difícil entonces. Estamos en un contexto religioso donde se ha abaratado tanto este asunto que cualquiera puede serlo o dejar de serlo. ¿Qué problema? Pues sí, qué ingenuidad. No sé si Dios tenga compasión todavía. Perdóneme por lo que estoy expresando, porque se ha tomado con tanta ligereza este asunto que es tan serio. Es lo más serio que puede haber en la vida. Que a veces tiemblo. Ojalá temblaran algunos también. Pero quiero agregar algo más, hermanos. Si el peligro es grande, la promesa también lo es, de que Dios, el bondadoso y maravilloso Dios, de que el Señor Jesucristo, de que el Espíritu Santo, de que la Divina Trinidad se conjuga para ayudarnos a caminar fieles. Y está en juego la participación de la Divina Trinidad para que ustedes y yo
continuemos fieles. Ya será de nosotros que queramos salirnos de los caminos del Señor. ¿Quién puede quitarnos de la mano de Dios? Nadie. Nosotros sí. Nada más. Que la decisión del discípulo esté a la altura de su maestro, quien en ningún momento desistió. El Señor Jesús nunca lo hizo. A pesar de haber pasado por la experiencia más intensa que hombre alguno haya vivido. Sí. Y como diría Hans von Balthasar, nadie, ningún ser humano ha vivido un dolor tan grande como lo vivió el Señor Jesús. Y lo manifiesta en sus palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no lo ha vivido ningún ser humano. Lo van a vivir cuando en el juicio verdaderamente queden desamparados o abandonados. El Señor Jesús participó de todo, pero nunca desistió. Si nosotros tenemos sufrimientos, dolores, pesares, nada es a lo que Él vivió. San Juan 12:27 nos dice: ahora está turbada mi alma. Dice el Señor Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Y qué voy a decir? ¿Me quiero echar para atrás? ¿Voy a desistir? No, Padre, si para eso he llegado a esta hora. ¿Y eso quiere decir que no se convulsionó? Claro, porque su sudor eran como gotas de sangre. Pero no desistió. Ese es nuestro modelo. No aquellas personas que han dicho ser discípulos y después hacen el ridículo. No, hermano, no. Nuestro modelo es el Señor. Por otro lado, es bueno decir que como Cristo, en cuanto Hijo de Dios, recibió el Espíritu y la palabra, de esto pueden disponer los discípulos que le siguen a Él, del Espíritu Santo y la bendita palabra de Dios. Y así decidan seguir siendo fieles y no pierdan el ánimo. Porque por otro lado tenemos de parte de Dios toda la ayuda. Y he de concluir con lo siguiente. Y he de citar a dos estudiosos, ustedes saben, sumamente reconocidos, como es Edward Schweitzer y Oscar Cullmann. No basta con hacerse discípulo, hay que seguir siéndolo. Así se titula ahora en los programas. Así se titularon ahora. No basta con hacerse discípulo. Hay que seguir siéndolo. La recaída depende de la responsabilidad humana. Conduce al rechazo, que depende de la voluntad divina. Dios rechaza. La exigencia es ser un fiel discípulo y cada vez de manera más plena. Cada vez un mejor discípulo. Hermanos, ¿me están atendiendo? Más bien, ¿están atendiendo a Dios? ¿Están oyéndolo? El que tiene oídos, que oiga. Un discípulo que no lo es plenamente es más inútil que uno que no cree. Edward Schweitzer. Un discípulo que no lo es plenamente es más inútil que uno que no cree.
Y es que no es cuestión de que ahí la vamos llevando, que... No, hermanos, no. Vamos apuntando a una plenitud en este seguimiento. Ciertamente, uno de los peligros que amenazan esta fidelidad, esta permanencia en el seguimiento, se presenta cuando más se sufre, cuando vienen situaciones sumamente difíciles. Nadie lo niega. Pero acordémonos, en el versículo 27, cuando se dijo que íbamos a tomar la cruz, si aceptamos seguirle, ¿sí? Que estamos dispuestos al sufrimiento. La cualidad que ha de mantener cada discípulo es su disponibilidad al sufrimiento. Oscar Cullmann, esa disponibilidad que dijimos cuando empezamos a caminar, esa es la misma disponibilidad que tendremos hasta el último paso que demos en esta vida, en esta tierra. La comparación es contundente y de la mayor gravedad para el que deja de ser discípulo. Pero la permanencia en el discipulado ya empieza a saber a gloria. Pero el caminar fieles con el Señor Jesús y vivir de una manera cada vez más plena ese seguimiento, claro, ya nos va acercando al cielo. Y allá está el que dijo: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Y podría atreverme a agregar lo siguiente: ahí vienen, Señor, atrás de mí, ahí vienen, Padre, ahí vienen. Están pasando situaciones difíciles, ¿sí? No son del mundo, Señor. Están en el mundo, pero no son. Sí. En la misma oración sacerdotal de San Juan 17 están estos conceptos. Esta intercesión del Señor Jesús por nosotros. Y hay alguien, y hay una nube de testigos en la concepción de Hebreos que está viendo nuestro caminar, hermanos. Nuestro caminar. Y hay aplausos por ahí. Y hay fiesta en el cielo. Porque esta fiesta que se dio en el inicio es la que continúa. Hay ángeles también. Ahí está el Salvador del mundo, esperando nuestra llegada a Él. Sí, pueden haber situaciones difíciles, pueden haber tentaciones grandes, pueden haber todo ese tipo de cosas. Pero nada ni nadie debe detenernos. El peligro sí es grande. Las consecuencias son de las más graves. Pero Dios ha preparado una gloria para los victoriosos, para los que han logrado comprender la grandiosidad del seguimiento, los peligros también. Pero vamos, ocupémonos en buscar a Dios como conviene, no con esa forma tan superficial y ligera que algunos quieren tenerlo. No, hermanos, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Demos pasos y avancemos al supremo llamamiento de Dios. Allá están esperándonos. A Sión caminamos. Nuestra mansión, la gloriosa, pero es nuestra. Hermanos, termino diciéndoles: no hay ningún afán de ofender
No hay ningún afán de desmerecer. El único afán es exponer la palabra como debe ser, con todo temor y temblor, porque está de por medio mucho. Sí, no un tesoro en la tierra, sino en el cielo. Bendecimos a Dios, porque de su parte está presto para ayudarnos. ¿Cómo es posible que haya mandado a su Santo Espíritu? Lo hizo. Y ese es el don que se da por excelencia en el bautismo, para que a partir de ahí se inicie el seguimiento a su Hijo. Como les digo, está de por medio la Divina Trinidad que nos favorece. Pero de nuestra parte debe haber un anhelo cada vez más grande para buscarlo. Padre Celestial, gracias te damos. Porque cuando tú nos llamas a seguirte y ser discípulos tuyos, nos estás llamando al mismo tiempo a la gloria, a lo más grande del universo. Nos estás llamando para heredar el cielo. Señor, gracias por ello. Y cada día necesitamos más de ti. Pero ¿qué problema hay si tú estás presto para extender tus bondades y misericordias para los fieles? Cada vez necesitamos más gracia. Pero ¿qué problema hay si el cielo es pura gracia y puede derramarse abundantemente a nuestras pobres vidas? Cada vez necesitamos valor para enfrentar las adversidades que amenazan este fiel seguimiento. Pero ¿qué problema es si tú has concedido tu Santo Espíritu para hacernos valientes y superar nuestra cobardía? En otras palabras, Señor, todo lo has preparado para que lleguemos al cielo. Permítenos bendecirte, glorificar tu nombre y líbranos, Señor. Y haznos sensibles y permite que tengamos los ojos abiertos para darnos cuenta de esto, aquello que puede poner en riesgo el día de mañana nuestra comunión con tu Cristo. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias, gracias Divina Trinidad. Muchas gracias. Amén. Queridos hermanos, estamos en otro momento ahora. Hay un tiempo especial que podemos ocupar para decirle a Dios muchas gracias, sí, por lo que ya hemos expuesto, pero también para suplicarle que nos ayude por lo que ya hemos expuesto. Pero además de eso hay gratitud, hermanos, por otras cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. La forma como ha guardado a su iglesia me lleva a cada vez decirle más y más, gracias, gracias, porque guardas a tu iglesia. La forma como nos ha permitido, hermanos, también ir afrontando situaciones, ir avanzando, bueno, hemos de darle gracias a Dios. Y el que estemos con Él, qué gratitud tan grande. Y el que sigamos con Él, qué gratitud debe haber en nuestros corazones. Pero también en medio de este caminar con el Señor, hay situaciones que están más adelante o que ya tenemos en este tiempo presente, que pueden amenazar nuestra alma, nuestra relación con Él. Sí, puede ser.
o que va a hacernos sufrir, o que estamos pasando una... Sí, también. Pero qué hermoso es que podamos ahora decirle al Señor, Señor, este es mi problema. Señor, esta es mi situación difícil. La pongo en tus manos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias porque tenemos la oportunidad de estar contigo y de acercarnos a ti para decirte gracias por tantas bondades y misericordias con las que tú nos has querido rodear, favorecer esta semana que ha pasado, que ha transcurrido. Pero qué hermoso es que iniciemos una semana más en tu divina presencia y alimentándonos con tu santa palabra, alimentándonos de tu presencia misma a través de ella. Gracias por estas bendiciones y sea este momento una experiencia hermosa para vernos fortalecidos y continuar fielmente el camino que hemos escogido seguir, que hemos decidido seguir en respuesta al llamado a tu Hijo amado. En este caminar, Señor, hay situaciones difíciles de diferente aspecto. Además de las que expresamos de manera espiritual, también hay otras situaciones, quizá materiales, problemas económicos. Hay casos a veces muy difíciles, Señor. Ten misericordia. Escucha estas oraciones si tienen que ver con eso. Tal vez sea una cuestión de relación matrimonial, pues el enemigo es muy insistente en eso, Señor. Pero, Señor, esta sea la oportunidad para dejar en tus manos estas plegarias y quieras descender para ayudar.
de una manera tal que aquello que no se puede solucionar humanamente, del cielo venga esa solución. Preocupación por los hijos, por tantas cosas, Señor. También por la salud. La enfermedad acecha cada vez más y más. Señor, pero, oh médico divino, tenemos la oportunidad de decirte que te manifiestes a esta hora. Y gracias por ello, Señor. Y así como esto hay otras preocupaciones que no sabemos, pero te bendecimos porque en este momento tú puedas escucharlas. Y esta súplica humilde que te presento, Señor, que cada plegaria ascienda y llegue hasta el trono de tu gracia, con esa bendita intercesión en esta tierra por tu Santo Espíritu y en el cielo por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que estas plegarias lleguen hasta ti, Señor. Y llegando a ti, podremos sentirnos dichosos, porque tú harás lo mejor de lo mejor. Bendito seas. Continúa guardando a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús.